Amén, hermanos. Denle un aplauso grande. Bendecida mañana, bendecida mañana. Dios lo bendiga grandemente, iglesia. Tomen sus asientos. Qué linda mañana, qué linda presencia, hermanos. Qué linda presencia. Bendecida mañana de resurrección, porque Él vive, hermanos. Esta fiesta es porque Él vive. Él resucitó. Él dice lo fuerte si es para Él ese aplauso. Porque Él vive. Él está aquí, bendita presencia. Ha venido con ganas de adorar, de alabar al Señor. Ha venido con ganas de expresarle el amor que usted siente por ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Amén, iglesia. A veces la humanidad se olvida de lo que ha hecho nuestro Señor por nuestra eternidad, por nuestro cambio de vida, por esta libertad que nos ha dado, por esa sangre que nos limpia y nos da la fuerza para seguir adelante. Amén, iglesia. Yo no sé, pero yo estoy muy feliz en esta mañana, porque celebramos la muerte y la resurrección de Cristo, iglesia. Es la fiesta más linda. Nosotros celebramos la muerte y la resurrección. Yo no sé qué festeja el mundo. Yo no sé qué festeja el mundo, qué siente la humanidad en su corazón. Pero sé que acá hay una iglesia que ama al Señor y que reconoce el sacrificio, que reconoce la vida nueva que nos ha dado. Decía esta canción: no era nada y tú me diste valor. Es el único que nos ha valorado, iglesia. Amén. Denle un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Él es fiel. Él es todopoderoso, iglesia. Gracias, Jesús. Claro que sí. Gracias, Jesús. Y hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón en este día tan especial. Es un día muy lindo, hermanos. Ayer hablábamos con mi esposo. Todos sentirán este mismo deseo de estar siempre con el Señor. Todos sienten el anhelo y el deseo de agradar a Dios. Todos desean alabarle en cualquier momento al Señor. Todos desean hablar con el Señor. Porque yo creo que es lo que quiere Dios, que nosotros no perdamos esta íntima comunión con Él. Amén. Todos los días. Y el Señor me habló con una palabra muy especial. ¿Cuántos necesitan el abrazo del Padre? Hoy en este día todos necesitamos un abrazo que nos haga resucitar, hermanos. Necesitamos un abrazo que nos haga despertar. Un abrazo que nos dé la vida. ¿Usted lo cree? Y hablando con el Señor me dio una palabra en Hechos 20. El último mensaje que Pablo le habla a sus hijos, a sus discípulos. Y tenía mucho que predicarles. Porque evidentemente un pastor lo que siente es la necesidad de predicar todo el tiempo para que la iglesia, el pueblo de Dios entienda de una manera especial quién es nuestro Señor. Y Él se iba, dejaba a sus discípulos. Entonces tenía mucho que hablarles. Si usted me quiere acompañar. El Señor es bueno. Él es bueno, hermanos. Él es un Dios que siempre está. Que siempre está. Tal vez nosotros nos alejemos, pero Él siempre está. Dice así, verso 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan o para celebrar la Santa Cena, el primer día de la semana, Pablo había ido con sus discípulos a celebrar la Santa Cena. Dice que Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente. Y dice que prolongó su discurso hasta la medianoche.
había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que un vencido por el sueño cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. ¿Le decimos amén? Amén. Le decimos amén. Entonces yo me puse a pensar, era el primer día de la semana. El primer día donde iban a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena, porque después que resucitó el Señor, se celebraba la Santa Cena. Antes, por la ley, el pueblo celebraba el día de reposo. Era el día sagrado, era el día importante. Pero después de la muerte y la resurrección de Cristo, el día más importante pasó a ser el primer día de la semana. Usted le dice amén. ¿Para usted es el mejor día? Es el día más importante hoy. Mire, para mí es el día más poderoso, porque hoy sé que Dios va a hacer algo poderoso en nuestras vidas. Hemos venido a celebrar la Santa Cena, hermanos, porque estamos celebrando al que resucitó. Ese es el motivo de nuestro gozo y de nuestra bendición. Entonces, antiguamente celebraban la ley, pero con Jesucristo marca una diferencia para nosotros. Así como nosotros celebramos al Cristo viviente, al que vive y vivirá para siempre. Pero dice que Pablo predicaba y predicaba y predicaba. Yo me puse a pensar, ¿qué era lo que les predicaba Pablo? Porque dice, el primer día de la semana, hermanos, ellos festejaban o celebran los días a partir de las 6 de la tarde, cuando se pone el sol, hasta el otro día cuando amanece. Para ellos era ese el día. Entonces supongo que él habrá empezado a predicar después de las 6 de la tarde, porque dice que predicó hasta la medianoche, hasta el amanecer. Amén, iglesia. ¿Está aquí, acá? ¿Está acá? Bueno, y dice así, dice que había muchas lámparas donde estaban reunidos, pero me llamó la atención que dice que en el borde de la ventana había un joven que se llamaba Eutico. Ese nombre es una raíz griega que quiere decir afortunado, feliz. Amén, usted es un afortunado. Usted es un afortunado que está dentro de la iglesia, no está en el borde de la ventana. Gloria a Dios. Entonces dice que Eutico empezó a marearse y dice que lo venció el sueño. Tenía una lucha con quedarse despierto y poder oír, pero el sueño dice que lo venció. Entonces me puse a preguntar, ¿qué lo venció a Eutico? ¿El calor de las lámparas? ¿Que le faltaba el oxígeno en el ambiente? ¿Que la prédica de Pablo era sumamente larga? ¿Qué fue lo que lo venció? Dice que él estaba sentado en el borde de la ventana. Pero dice que cuando cayó, no cayó del lado del aposento, sino que cayó del lado de la calle. Entonces, me da a entender que Eutico no estaba ni adentro ni afuera. Son de aquellos que están, pero parece que no están. Parece que escuchan la palabra con un oído, pero con el otro están escuchando lo que dice el mundo. ¿Me escuchó? Entonces así estaba Eutico, en el borde de la ventana. ¿Y por qué en el borde? Porque quería a lo mejor escuchar de lejos. Y es peligroso, hermanos. O estamos o no estamos. Porque dice que Eutico lo venció el sueño. Entonces cuando no estamos insertados, cuando no le prestamos atención, cuando no escuchamos bien la palabra, podemos caer en el letargo, en el sueño, en el adormecimiento. Y las caídas pueden ser leves
pero pueden ser graves como Eutico, porque cayó de la ventana y se murió, hermanos. ¿Usted está conmigo? Entonces dice que él quería escuchar de adentro y de afuera. Es decir, estaba en el borde de la ventana. Eso habla que estaba desafiando a Dios, hermano, y poniendo en peligro su vida espiritual y física. Porque cuando uno no entra bien al aposento y está solamente en el borde de la ventana, corre el riesgo de caerse. Estamos en un tiempo peligroso, hermano, no nos podemos caer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hoy también tenemos que tener cuidado de que el enemigo no nos venga a dormir, hermanos. Tenemos que estar bien adentro del aposento. Ahora mire, dice que fue vencido por el sueño y cayó del tercer piso. Pero dice el verso 10, que bajó Pablo y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Mire el abrazo que le dio Pablo. Mire con la fuerza que lo abrazó cuando lo vio muerto. Porque ese es el corazón de nuestro Padre. Cuando nos ve muertos, hermano, que no tenemos vida de Dios. Parece que estamos, pero no estamos. Viene el Padre y nos abraza. Antes de la Santa Cena fue todo esto. Es decir, el Señor quería que Eutico pueda tomar la Santa Cena vivo en el Espíritu, hermano, que pueda darse a entender lo peligroso que es estar al filo de la ventana, ni adentro ni afuera. Esta es una iglesia que quiere estar adentro, amén. Entonces dice que después de abrazarlo dijo, no os alarméis, porque Él está vivo. Le impartió la vida, le impartió la resurrección, porque Cristo es la resurrección y la vida, hermanos. Y cuando el Señor te embarga de su amor, te resucita esas áreas muertas de tu vida, aquellas áreas del pasado que no te dejan vivir el presente con Cristo. Por eso dice que lo abrazó y le devolvió la vida. Y dice la Escritura que después subió a partir el pan, pero con Eutico fuera de la ventana, porque había caído en la calle, hermanos, y es peligroso. El mundo es tentador, pero dice que lo subió y pudo celebrar. Entonces, estamos en el tiempo que nosotros, si nos quedamos dormidos espiritualmente, puede ser muy peligroso. La Biblia dice que hay muchos que están muertos porque están dormidos, muertos espiritualmente. Y el Señor quiere que en este tiempo entendamos que si nos dormimos, vamos a estar fuera del cuidado de Dios. Y el adversario anda buscando nuestras vidas, entonces tenemos que estar más despiertos que nunca. Pero me llamó la atención porque dice que Pablo lo abrazó. Y siento que en esta mañana lo que quiere hacer Dios, antes de la Santa Cena, en medio de la administración de la palabra, lo que quiere el Señor es abrazar a aquel que todavía está medio dormido, que lo está venciendo el letargo, el cansancio, la apatía, los problemas. El Señor quiere despertarte, pero con un abrazo poderoso y decirte, tú eres mi hijo amado. Si estás medio muerto, te quiero despertar para que puedas celebrar la Santa Cena con una vida abundante, con una vida libre, hermanos. Porque si no tenemos libertad en Cristo, si nuestra alma no está libre, no podemos gozarnos de esta vida. Amén. Entonces, como Eutico, hermanos, creo que en esta mañana, antes de la Santa Cena, si a lo mejor estás así, te faltan las fuerzas, algo te adormece, algo te mantiene en el letargo, dile al Señor, necesito tu abrazo. Quiero sentarme a la Santa Cena en tu mesa, celebrando la vida,
celebrando aquello que has hecho por nosotros. No podemos darnos el lujo de estar muertos, hermanos. Parecemos vivos, pero interiormente estamos muertos, no tenemos vida y somos iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que declarar la vida, tiene que declarar que somos más que vencedores, que el Señor ha resucitado por nosotros, hermano. ¿Usted lo cree? ¿Necesita el abrazo del Padre? Bueno, ese abrazo hoy, con esa misma fuerza que Pablo le dio a Eutico, lo hizo un afortunado, lo hizo un hombre feliz, porque los abrazos del Padre dan vida. Denle un aplauso al Señor. Bendiciones, hermanos. Hoy es un día de festejo. Festejamos la resurrección y no es poco, porque Cristo con su muerte nos redimió, nos salvó, y con su resurrección nos dio vida eterna. Ese es el mensaje que quiso dejar al mundo, que quiso dejar a nosotros los cristianos, que es cuando dice Pablo, Cristo la esperanza de vida, está hablando de eso. Por eso no debemos dudar de la resurrección. Así es. Pablo mismo decía que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Así es. Más vale que nos vayamos. O sea que eso es importante, el mensaje de la cruz. Y hoy festejamos la resurrección. Amén. El pan que simboliza la muerte, y el vino que significa y simboliza la vida. Vamos a ministrar las ofrendas y los diezmos. Si me acompaña al libro de Marcos, tantos papeles. Es una cita, capítulo 12, versículo 41 al 44. Y es una cita muy conocida por todos nosotros. Pero vamos a ver muchas particularidades de lo que está reflejando este Evangelio. Y dice así, capítulo 12, versículo 41. Dice que Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Amén. Palabra de Dios. Y leyendo estos versículos, a mí me asombró varias cosas. Primero, que Jesús no tenía ningún empacho, por así decirlo, y se sentó mirando al tesoro. Es como que el pastor se sentara mirando al alfolí y ver lo que cada uno pone. Hoy diríamos que la actitud de Jesús fue materialista o carnal. Sin embargo, él estaba viendo no lo que entraba, sino lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y dice que una viuda pobre, fíjese que Jesús, entraban cantidad de personas a la sinagoga, y sin embargo le presta atención a esta viuda pobre. Y en la vida de Israel las mujeres no heredaban. O sea que ser viuda era drama,
y ser pobre era un tema de sobrevivencia, o sea que esas pocas monedas que arrojó en el tesoro, y lo dice Jesús, era lo que tenía, era su sobrevivencia. Y fíjense que otra particularidad es que él llama a los discípulos. Eso significa que los discípulos estaban dentro del templo, pero en otra cosa. Y los llama para darle una enseñanza, lo dice acá, y llamando a sus discípulos. Les explica, y Dios les explica todo esto que estamos hablando. Eso habla de que Jesús, Dios, quiso dejar por escrito en 2 evangelios, en el de Lucas y en el de Marcos, esta enseñanza, porque la va de esta enseñanza. Y habla de que cuando ofrendamos y diezmamos, lo estamos haciendo para Dios. Lo que Jesús observaba era lo que cada uno colocaba en el alfolí, en el tesoro, porque Dios mismo lo estaba mirando. Ese mismo momento, esa misma enseñanza ocurre cada culto cuando se ministra las ofrendas. Dios mira nuestro corazón y lo que vamos colocando en el alfolí. Así que, hermanos, teniendo esa certeza de que es Dios que en este momento nos está observando, pasemos a diezmar y ofrendar para Él. Por este momento. Gracias, Bendecimos estas ofrendas, estos diezmos en el nombre de Jesús. Nos libramos de toda contaminación, todo aquello que no te sea gracias, Señor. Y sabemos, tenemos la certeza de que tú bendecirás sus vidas en todas las áreas, en todas sus necesidades. Y te damos gracias por tener poder diezmar y ofrendar para tu Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Hermanos amados, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Es hermoso venir a darle esa gloria al Padre, para la gloria de Dios, y saber, para que nosotros podamos sumergirnos en la palabra y las revelaciones y los misterios de la palabra, que hoy lo vamos a ver, para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por este pueblo que tú nos has confiado, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, a ellos y a toda su familia, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que sea tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, y denle palma al Espíritu Santo. Gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, sabemos que hoy es un día muy especial y que tenemos la bendición de Dios que nos ha cuidado, nos ha guardado en estas circunstancias y esta pandemia que ha pasado. Le tenemos que ser agradecidos. Amén. Entonces nos ha cuidado. Así que por eso los que estamos acá es porque amamos al Señor Jesús. Amén. Por eso estamos en la iglesia y reconocemos sus sufrimientos que hablamos el jueves. Amén. Y sus juicios que lo vamos a ver hoy. Amén. Entonces, esto también tenemos que ver, y sus testigos falsos. Amén. Para ver todo lo que pasó el Señor. En este mundo no hubo ni habrá un hijo de hombre, amén, tan justo como fue el Señor Jesús. ¿Usted está conmigo? Amén. Lo creemos. No hay en este mundo. Porque Él había sido hijo de hombre, pero injertado, concebido por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y nosotros, cuando sabemos que amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos concebidos por el Espíritu Santo para que este templo tenga vida, amor y fuerza para cualquier prueba que pueda venir, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo punto. El juicio de Jesús fue muy fuerte en ¿qué? En lo peor que puede haber, en interrogatorios. Amén. ¿A alguno de ustedes le gusta que lo interroguen? Amén. En los interrogatorios lo interrogaban. Amén. Y esto quería decir que el Señor solo sabía Él de lo que lo interrogaban, lo estaban acusando, y qué inocente que era de todo lo que de Él decía. Amén, amados. Entonces, ¿todo para qué? Para condenarlo a muerte. Amén. Entonces, quiere decir que se convirtió un juicio injusto, te lo creo, injusto, para condenar y crucificar a un hombre inocente, un hombre que era Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, yo quiero predicar con ustedes. Si el pueblo de Israel, Él vino para el pueblo de Israel, naturalmente, pero ¿usted cree que si el pueblo de Israel lo hubiera recibido, lo hubiera crucificado? Yo quiero predicar con ustedes, me encanta predicar con ustedes. Muy bien. Y hoy les digo que sí. Porque era el nuevo pacto.
Él de una forma o de otra tenía que dar su sangre. Era la voluntad del Padre. Pero ellos no lo reconocieron. Amén, amados. No lo reconocieron porque no les convenía reconocerlo. Y otros lo reconocieron pensando que Él venía para librarlo de los romanos. Amén. Con armas, con guerra, para librarlo de los romanos. Entonces quiero que podamos poner atención en esto que nosotros hoy vamos a ver, para que nosotros podamos saber por qué motivo hicieron tantos juicios al Señor. ¿Ustedes saben cuántos juicios tuvo el Señor? ¿Saben? No saben. No fue uno solo. Fueron 6. Amén. Y lo vamos a ver por la palabra. Amén. Entonces, ahora, el Señor Jesús experimentó 6 juicios. Amén. Injustos. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos juzgados justamente mire usted, no fuéramos juzgados justamente y recibiéramos el castigo que merecemos a causa de nuestros pecados. Mire usted, ¿entendió lo que le quiero decir? Para que nosotros no merezcamos el castigo de nuestros pecados. Porque el castigo de nuestros pecados, primero, que acá lo pagamos. En esta tierra se paga. Amén. Entonces, y el peor pago es cuando partimos de esta tierra, porque nadie tiene la vida comprada. Mañana puede venir el Señor o pasa cualquier cosa, pero nosotros sabemos que estamos con Él, para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios. Primer juicio, ¿quiere verlo conmigo? Bueno, primer juicio, Jesús tuvo ante Anás. Vamos a la Escritura. Todos saben quién era Anás y Caifás. Anás eran los sacerdotes más importantes de Israel. Anás. Y Caifás Anás era suegro de Caifás. Ellos tenían toda esa autoridad. Toda la autoridad. Pero estaban bajo el dominio y de ¿quién? De los romanos. Pero los romanos, que eran Poncio Pilato y Herodes, le querían agradar a ellos, haciendo lo que ellos pedían. Amén. Así pidieron a Jesús que no fuese salvo. Pero todo estaba preparado por Dios. Porque los mismos que eran enemigos de Él, esos mismos profetizaban que Él era el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver en la palabra. Para la gloria de Dios. Acá, primer juicio, ante Anás. Vamos a acompañarme, si me quiere acompañar, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Búsquelo tranquilo. No hay cosa más hermosa que tener la palabra de Dios en la mano. Y la palabra del Señor dice así. Entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ellos mismos, por eso Dios hace hablar lo que Él quiere. Ellos mismos estaban confesando
que tenía que morir un hombre por el pueblo. Amén. Quiere decir que Dios hace como Él quiere, y como así endureció el corazón de Faraón, hizo hablar lo que él quería, porque tenía que morir un hombre por el pueblo. Amén. Este que lo estaba juzgando. Entonces, gloria a Dios. Ahora, ellos mismos confesaron que morir convenía un hombre por el pueblo, como lo dijimos recién, para que se salvase un pueblo y nación. Amén. Un pueblo y nación. Entonces, gloria a Dios. Este odio contra Jesús, esta envidia que le tenían a Jesús lo mataron por envidia. ¿Por qué le tenían tanta envidia? Y justo después de todos los milagros que el Señor había hecho, de todos los milagros. Muchos lo saben, otros no, pero ¿cuántos milagros hizo el Señor para hacer ver que era el Mesías? Muchísimos. Pero yo al menos tengo 2 o 3 milagros que son extraordinarios, todos son sobrenaturales. Entonces, porque mis ojos lo vieron y mis manos lo palparon, por eso predico al que conozco. Amén. Entonces, estos, imagínense la envidia y el odio que tenían, porque justo estamos leyendo Juan capítulo 18, del 12 al 11. Amén. Pero la envidia que ellos tenían era cuando resucitó a Lázaro, después de 4 días de muerto. Amén. Y el odio más grande que tenían era que muchos judíos creyeron en Jesucristo, para la gloria de Dios. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan, ya que estamos aquí. Vamos a ir al versículo 11. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Vamos a leer del versículo 45 al 52. Acá preparan el complot para matar a Jesús. Y dice así la palabra. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María era la hermana de Lázaro, y vinieron y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas ¿qué? Señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Amén, amados. Que por un hombre, amén, muera el pueblo y toda una nación perezca. Amén. Entonces ahí estamos dándonos cuenta de que ellos mismos estaban confesando con el odio y el odio que tenía que morir un hombre para que pueda ser salvo el pueblo y la nación, para la gloria de Dios. Entonces, los enemigos como Anás y Caifás anunciaron la muerte del Señor Jesús para que se salvara este pueblo y la nación. Amén.
El versículo 51, fíjese que el versículo 51 dice, y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó. Dice profetizó. Ellos profetizaban siendo enemigos de Jesús de que iba a morir un hombre por la nación, por el pueblo. Ellos mismos. Quiere decir que Dios le hace hablar lo que Él quiere. Y muchas veces en nuestra vida, muchas veces creemos que nos van a hablar de una cosa y Dios hace hablar de otra para beneficio nuestro. Si usted lo cree. Porque puede tener enemigos, pero usted lo va a acompañar a ese enemigo a que vea usted el testimonio quién es usted, para que usted pueda ser bien visto ante el enemigo que está delante. Gloria a Dios. Entonces dice, ay Señor, gloria a Dios. Y esto lo dijo, no lo dijo sino por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Amén, amado. Quiere decir que Jesús había venido solamente para los judíos y ellos no lo aceptaron. Estaba en Isaías, en Jeremías, todos los profetas profetizaron de la venida del Señor Jesucristo, hasta que iban a ser de una virgen. Amén. Capítulo 53 de Isaías, que venía Él para sanar nuestras enfermedades. Todo capítulo 53, y no quisieron entender y reconocer. Pero Dios sabía todas las cosas, porque quería Él que el mundo se salvara. Y ahí, gracias a Dios, nosotros supimos que Él nos salvó para la vida eterna, para la gloria de Dios, y vivir en esta vida salvos por el poder de Dios. Gracias, Señor. Ay, Señor, tú eres muy bueno. Tú eres muy bueno. Entonces, muchos judíos se convirtieron en el milagro de este hombre Lázaro. Muchos se convirtieron. Entonces eso le molestó a ellos. Amén. Gloria a Dios. Segundo juicio ante Caifás. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, vamos a leer del 53 al 58. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Lleve atento a los juicios. Amén. Búsquelo tranquilo. Ahí viene el otro juicio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Amén. Quiere decir que como discípulo de Jesús estaba frío, y más frío todavía de haberlo negado. Amén. Entonces, gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios. Y los principales sacerdotes, versículo 55, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron
falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir y derribaré este templo hecho de a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Amén. Quiere decir que los testimonios de ellos era una acusación de que no entendieron, como lo hablamos el jueves, este mensaje de que ese edificio no iba a ser más templo, no servía, que nosotros vamos a ser templo, somos templo del Espíritu Santo. Amén, amado. ¿Por qué, pastor? Porque en 3 días justo resucitó, hoy lo estamos festejando, el resucitar de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos templo de ese consolador que Él nos dejó. Un consolador divino, que es el Espíritu Santo. Por eso, por la resurrección de Él, nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Para la gloria de Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tercer juicio. ¿Ante quién? Ante el Sanedrín. Tercer juicio. Vamos a Mateo, capítulo 27. Gloria a Dios. Que lo predicamos el jueves. 27:1. Búsquelo, por favor, tranquilo. Vamos a leer 2 versículos. ¿Usted va entendiendo la palabra o no? ¿La va entendiendo? Porque si no, yo se la vuelvo a explicar. Empezamos la prédica otra vez. Amén. Porque a mí me va a demandar de lo que yo no les enseñé a ustedes. Amén. Bueno, ¿lo tienen? Y dice así. Aquí ya hay otro juicio. Amén. Ante el Sanedrín. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Se lo entregaron a Poncio Pilato. Mire usted, a él se lo entregaron. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, que se lo entregaron a él. Entonces, esto fue el juicio en el Sanedrín. El cuarto juicio, amén, ante Pilato. Es el cuarto juicio. Mírelo bien. Amén. Entonces, vamos a Lucas 23, del 1 al 5. Gloria a Dios. Lleve la cuenta, el cuarto juicio. Lucas capítulo 23, versículo 6. Y dice así la palabra. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era Galileo, de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Yo lo imagino, porque tenemos que tener imaginación. Le habrá hecho varias preguntas, lo habrá interrogado. A ver, vos que haces milagro, ¿qué señal me haces acá? Y el Señor sabía quién era. Y mire lo que dice.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Mire usted, le estaban acusando ¿con qué? Con gran vehemencia. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, de que nosotros estamos viendo todas las acusaciones, los juicios injustos que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto le hicieron a Él. Entonces, el Señor Jesús estaba en la Escritura. Lo acusaban de que Él no le dio tributo al César y que Él era un hombre que decía al pueblo de Israel que no den tributo. Otra acusación de testigo falso. Amén. Esa acusación de testigo falso. Entonces, quiere decir que aquí vemos ahora, vamos a ir al versículo 6 del mismo capítulo. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, y le preguntó si el hombre era Galileo. Ya lo leímos, y esto le está preguntando porque se lo quiso sacar de encima y se lo mandó a Herodes. Amén. Entonces, es cuando le pedía una señal, pero Jesús no le dio ninguna señal. Entonces, estaban los principales sacerdotes, que lo leímos recién, acusándole de gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Quiere decir que lo vistió de rey. El mismo Herodes que mató a Juan el Bautista, a él lo vistió de rey, burlándose, injuriándole y menospreciándole. Dios permitió que le mostraba que él era el rey y lo vistió con las ropas espléndidas de rey. Lo único que no le puso la corona, porque tenían que ponerle la corona de espina, pero él lo vistió de rey. Amén. Quiere decir que Dios usa a cualquiera para hacerte ver que Él hace lo que quiere. Y lo usó a Herodes, que asesinó a Juan el Bautista, para que lo vista de rey, y se lo devolvió a Pilato. Porque Pilato quería lavarse las manos, de no con esa muerte. Amén. Entonces, gloria a Dios. Este fue el cuarto juicio. Amén. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces, que lo acusan y cómo lo acusan. Ahora vamos a ver el quinto juicio ante Herodes. Gloria a Dios, que lo leímos recién. Amén. Lo hemos leído recién. Entonces, a él lo acusaban de muchas cosas, muchísimas cosas. Y esto es lo que pasa. Hoy también pueden acusar a muchos en este mundo que vivimos con testimonios falsos. Amén. Es una calumnia muy grande. Pero teniendo a Cristo, teniendo a Dios en tu vida, nadie te va a poder tocar, para la gloria de Dios. Nosotros tenemos testimonios en esta iglesia de que tenían juicios contra la persona, porque la persona era delincuente. Y cuando empezó a congregarse, se congregaba, venía, fueron a buscar los juicios y no lo encontraron más.
Amén. Ángeles sacaron esa carpeta para la gloria de Dios. Ese es el Dios que predicamos, amado. Entonces, el Señor Jesús era de Galilea y Herodes era gobernador. Amén. Herodes era gobernador de Galilea y Herodes era gobernador de Judá. Entonces, Galilea. Pilato quería lavarse las manos de este juicio y dejarlo en manos de Herodes. Este Herodes era el mismo que había matado a Juan el Bautista. Amén. Entonces, quiere decir que el versículo que estamos viendo aquí, gloria a Dios, el 10 y el 11, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, lo menospreció y escarneció, vistiéndole de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire cómo Dios usó también a Jesús, para que se amigaran estos dos que se odiaban. Amén. ¿Usted va entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, hermanos amados. Gloria a Dios. Entonces, espléndidas en el diccionario son ropas muy reales. Son reales. Espléndida es una ropa que le devolvieron. Amén. Y lo vistieron como rey y se lo devolvieron a Poncio Pilato. Entonces, y estos dos no se podían ver, estaban enemistados completamente. Pero el Señor obró, porque tenían una contienda de que uno quería ser más que el otro. ¿Usted conoce personas que quieren ser uno más que el otro y hay contienda? Amén. Entonces, vimos el quinto juicio. Vamos al sexto juicio. Otra vez ante Pilato. Herodes tampoco encontró culpable al Señor Jesús y lo mandó de regreso a Pilato, un juicio injusto para agradar a los judíos. Gloria a Dios. Vamos a volver ahora a Juan capítulo 18, que habíamos estado antes. Juan capítulo 18. Y vamos a leer versículos 39 y 40, hermanos. Gracias, Jesús. Y dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? ¿Quién lo confesó, el Rey de los judíos? Otro más que lo juzgaba. Amén. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, hermanos. Amén. Ladrón. Al Señor Jesús lo acusaron de que no permitía darles al César la ofrenda. Testimonio falso. Porque Jesús dijo: da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de ¿quién? De Dios. Amén. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo acusaban que él
no daba los impuestos. No daba los impuestos. Entonces estaban en una reunión, estaban en el templo y dijeron, ¿y tú? A Pedro le dijeron, ¿y tú, Señor, qué pasa? ¿No paga lo que tiene que pagar? Y Pedro lo miró. Dijo, sí, paga. No, Pedro también estaba ahí, lo quería defender. Y va el Señor y se lo cuenta. Le dice, anda Pedro, tira el anzuelo y vas a encontrar. Yo por el tiempo no doy la escritura, pero lo que yo le hablo está todo escrito. Anda Pedro, tira el anzuelo y vas a sacar un pez y va a haber 2 estateros, que era el valor más grande que tenían en ese momento. 2 estateros. Fue Pedro, tiró el anzuelo. ¿Usted se imagina eso? Y ustedes, ¿cómo no pueden? Yo me pongo en el lugar del personaje, hermano. Lo que era Jesús. Mandarle a tirar un anzuelo y saca el pez y le encuentra a los 2 estateros. No te hagas problemas por lo que te va a pasar, lo que te está pasando, porque lo que te pasa y cuando te acusan es porque Dios te va a hacer ver el poder de Dios. Dios te va a hacer ver el poder de Dios. No te impacientes donde trabajas, cómo te miran, lo que te están haciendo. No te impacientes. Les dije siempre, mírale a los ojos, porque Dios va a hacer y mover el corazón de aquel que te está maltratando o te está despreciando, para la gloria de Dios. Porque Jesús lo menospreciaron, lo cargaron, como decimos en criollo, se burlaron de él, pero lo vistieron de rey, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, gracias a Dios, porque si ellos hubieran recibido al Mesías venía a dar el nuevo pacto, tenía que morir crucificado. Y Dios usó a ellos para que el Señor pueda morir crucificado, para que hoy nosotros, como gentiles que no teníamos ni pertenecíamos a Israel, hoy pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos pueblo de Dios, hijos de Dios, por la eternidad, para la gloria de Dios. Dios hace como Él quiere, hace hablar hasta la burra, como le hizo hablar a Balaam, a la burra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, burra? ¿Por qué no caminas? Y le pegaba a la burra. Y le habló a la burra. Así que hoy es un mensaje, amén, amado, de saber y creer y tener fe del Dios Jesucristo y el Espíritu Santo que tenemos, para la gloria de Dios. Entonces, eso lo acusaban. Y para terminar vamos a respaldar esta palabra en Lucas 20. Acompáñenme, Lucas 20. Lucas 20. Por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 22. Vamos a empezar del 21, así ya terminamos, para la gloria de Dios. Y dice así: y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Amén. Donde está la verdad de Dios es una iglesia y que se manifieste el Espíritu Santo. Versículo 22. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mire cómo lo
pues profundizaban. Mas él respondiendo y comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Entonces les dijo: pues da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callado. Amén, callado. Y ese es uno de los testimonios que lo acusaron, que él al pueblo judío le decía que no le paguen impuestos a los romanos. Amén. Y hoy también nosotros tenemos que cumplir con todo lo que el Señor manda. Las autoridades, para ser bendecidos, tenemos que estar bajo esa autoridad para la gloria de Dios. Amén, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos amados, sabemos todo lo que el Señor hizo y seguirá haciendo. Amén. Por eso todos le damos la gloria, la honra y la alabanza para la gloria de Dios. El Señor es bueno, muy bueno. Depende de nosotros que podamos creer ciegamente que Él está con nosotros para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre bendito de ti, Hijo amado Jesucristo, de habernos dado estos 6 juicios, Señor, de interrogación a un santo, Señor, a un hombre que era Dios aquí en la tierra. Y por eso Él es bueno y vino por nuestros pecados, por su sangre y por sus llagas en su cuerpo fuimos nosotros curados, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Señor mío y Padre mío, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, a ti. Gracias, Padre. Gracias porque un día nos llamaste y quedamos en la iglesia, Señor. Y seguiremos quedando. Más este tiempo que estamos viviendo, Señor, para la gloria de Dios. Padre amado, Padre santo, nos vamos a preparar para sentarnos en tu mesa, Señor, que es el pacto eterno. No hay más ningún pacto. Quedó invalidado el pacto de antes, Señor, y que hoy tenemos este privilegio nosotros, como gentiles, de pertenecer a la Israel celestial, Señor, y a la Jerusalén celestial, Padre, por tu Hijo y por la fe de los gentiles que te han aceptado como el Señor de su vida, y que todo lo tenemos que recibir creyendo y dándote gloria, honra y alabanza para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle en palma al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos amados, vamos a prepararnos. Este es el pan que hoy vamos a comer. Para no comer un pan de juicio. Amén. Ahora, hay un juicio para todos nosotros. Amén. Entonces, ese pan que vamos a comer, ser sinceros ante el Señor y confesar nuestras debilidades, nuestras situaciones, que Él es misericordioso y bueno. Sin reconocimiento no puede haber arrepentimiento. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te quedes ahí nomás, así de pie, y yo voy a leer 1 de Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios.
Vamos a leer, gloria a Dios. El versículo 27 nos advierte con amor y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nos probamos porque no somos perfectos. Todavía tenemos un cuerpo de sangre, de carne, que el Señor lo va a ir transformando. Por eso están hermanos nuevos, pero el Señor lo va a ir transformando, porque el que lo va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Amén, gloria a Dios. Amén, amados, amados. Te damos gracias. Él nos da toda la oportunidad en esta Santa Te Cena. damos gracias. Y hoy estamos celebrando Amén. el resucitar de nuestro Señor Jesucristo Amén, gloria a Dios. y el pacto eterno. Amén, ¿Qué es esto? aleluya. Este es el pacto eterno. Así es, Señor. Te damos Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Yo bendigo, Señor, estos símbolos. Los bendigo. Que sean en sus cuerpos Amén. de liberación, Sí, Señor. de sanidad Sí, Señor. y limpieza, purificados por esta Santa Cena, Señor. Por este cuerpo que vamos a dar, Señor, que es el cuerpo, que es el pan que representa el cuerpo de Cristo. Por eso lo masticamos, Señor. Porque así fue Él, molido por nuestro pecado. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
hijos, Señor, por pertenecer a tu reino, Señor. Te damos gracias. Padre amado, así dice 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Esto lo recibió Pablo, que fue al tercer cielo. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el cuerpo de Cristo. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la sangre de Cristo en memoria del pacto eterno.
confesaban que tenía que morir por el pueblo y por la nación. Y hoy estamos incluidos nosotros por ser pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú lo mandaste a tu Hijo, Padre, con esa bendición que tenía que ser el nuevo pacto y lo tenían que crucificar. Y en tu misericordia nos hiciste entrar a nosotros los gentiles de tener esa bendición, de tener ese Dios único y verdadero. Y a un Jesucristo que dio la vida por nosotros, para que pueda obrar en nosotros el Consolador que nos dejó, que es el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Señor, te pedimos ese avivamiento, Padre, para la gloria de tu nombre. Ese avivamiento que está a la puerta de caer, Señor. Y van a ser bautizados en lenguas, van a ser los dones de profetizar, Señor. Y en el nombre de Jesús, evangelistas, en el nombre de Jesús, pastores y maestros, que son los que quedan en la generación que va a venir, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.